En este video aprenderemos a crear informes con el programa Excel. Entre las herramientas para crear informes tenemos la más conocida, las tablas dinámicas, pero también tenemos el Power View, que es una nueva herramienta que ha salido en algunas versiones de Excel, la cual vamos a aprender también el día de hoy. Vamos a crear primero una tabla dinámica con la tabla que tenemos acá. Dentro de la ficha Insertar, me voy al botón Tabla Dinámica. Lo recomendable es estar dentro de la información y me va a decir dónde deseo colocar mi informe. Por defecto ya selecciona toda la tabla. Si es que no llegara a seleccionarla, yo manualmente debería seleccionarla. Le damos a aceptar y nos va a generar una nueva hoja, a la cual le voy a llamar Informe 1. Cuando ya genera mi hoja nueva con mi informe, con mi tabla dinámica, esta imagen, yo comienzo a arrastrar los campos que necesito. Por ejemplo, podría arrastrar el campo llamado categoría, el campo llamado zonal hacia la columna, el campo llamado país hacia el filtro y el saldo hacia los valores. Lo que nos está mostrando a continuación es la suma de saldo por categoría y por zona y que pueda ser filtrado por país. Si yo quiero de un país específico, yo solamente lo elijo y automáticamente me actualiza mi tabla dinámica. Si yo quiero filtrar por categoría o si quiero filtrar por zona. La ventaja de trabajar con una tabla dinámica es que el diseño puede cambiar en cualquier momento. Yo puedo organizar la información por categoría y por zona, o viceversa, por zona y por categoría. Si en algún momento ya no necesito algún campo, simplemente le doy un clic y lo jalo hacia la hoja o desactivando en el campo de tabla. Si quiero cambiar el cálculo del valor que he jalado, en este caso que es el saldo, por defecto se ha sumado. Si yo quiero que realice otro cálculo, le puedo dar clic derecho y le elijo la opción resumir valores por, y le puedo cambiar por la opción recuento, por la opción promedio, max, min o producto. Por ejemplo, yo elijo la opción max y ahí tenemos los valores máximos por categoría y según el país. Si yo elijo un país, me va a mostrar cuál fue su valor o su máximo saldo. Voy a crear otra tabla dinámica. En esta tabla dinámica vamos a arrastrar el campo llamado fecha de ingreso y el campo llamado empresas y valores. Si yo quisiera saber cuántas empresas ingresaron, vean que acá me está mostrando el día a día, pero es muy extenso, entonces yo podría agrupar esta información con clic derecho, agrupar en alguna de las fechas y elijo el método de agrupación, si quiero que sean a través de años, de meses, trimestres, días, hasta segundos. En mi caso voy a elegir años y tenemos ahí una tabla dinámica agrupada donde me muestra la cantidad de empresas que ingresaron en esos años. Adicional a eso, yo podría crear dentro de la ficha analizar un gráfico dinámico que me muestre cuántas empresas ingresaron por año. Gráfico lineal, aceptar y ahí está. Tengo mi gráfico de líneas. Vamos a crear otra tabla dinámica en la cual vamos a trabajar un poco de campos calculados. Voy a insertar mi tabla dinámica y voy a indicar que quiero que se muestre la categoría y quiero que se muestre el saldo. Si yo quisiera generar un nuevo campo, el cual va a ser un descuento, vamos a decir que será el 10% del saldo, yo tengo que crear un campo calculado. Para crear un campo calculado tenemos que ir a la ficha Analizar, Campos, Elementos y Conjuntos, y elegir el botón Campo Calculado. En esta ventana elijo el nombre que le voy a dar a mi nuevo campo, se va a llamar descuento, y la fórmula que le voy a asignar será igual al saldo por 10%. Le voy a dar a aceptar y ya tenemos un nuevo campo llamado descuento. Si en algún momento quisiera modificar o eliminar algún campo, porque este campo ya existe ahora y puede ser reutilizado para mis demás tablas, vuelvo a campos, elementos y conjuntos y puedo ingresar acá a el campo llamado descuento y lo puedo eliminar o modificar según sea necesario. Vamos a crear acá, este es el informe 3. Finalmente voy a crear una tabla dinámica, una hoja con 2 o 3 tablas dinámicas. Voy a trabajarlo aquí. Y esto va a ser mi informe 4.
Y en esta tabla dinámica voy a jalar la categoría y la empresa para que me diga cuántas empresas hay por categoría. En la parte inferior voy a crear otra tabla dinámica. Voy a insertar tabla dinámica. Ahora ya no le digo que genere una nueva hoja, sino que sea una hoja de cálculo existente. Y quiero que en la ubicación elijamos la celda que esté debajo de la tabla anterior. Y acá voy a agregar la zona. Y quiero que me muestre el promedio de saldo. Bien, y finalmente una tabla dinámica más que me muestre, vamos a ver, el porcentaje de saldo por zona. Tabla dinámica, informe 4. Muy bien, voy a jalar el campo zona y el campo saldo, pero acá quiero que se vea en valores porcentuales. Ese es el porcentaje de saldo por zona. Cada tabla dinámica puede tener su gráfico dinámico, como ya hemos visto. Por ejemplo, esta de acá la podría trabajar con un gráfico de área. Tenemos ahí mi gráfico de área. La otra tabla dinámica, de la misma manera, podría crear su gráfico. Podría tener un gráfico de columnas. Ahí está. Y así podría crear también un gráfico para esta tabla dinámica, que sería un gráfico, lo ideal, circular, de 3D. Ya los diseños, los colores, los podemos cambiar luego. Lo que quiero trabajar acá es un poco de segmentación de datos. La segmentación son herramientas que nos permiten filtrar a una tabla dinámica sin estar en la tabla dinámica. Por ejemplo, si yo le doy clic a la primera tabla, me voy a la ficha analizar y le doy clic en el botón insertar segmentación de datos, yo puedo elegir acá el campo que quiero trabajar para poder segmentar. Por ejemplo, voy a elegir país, ya que es un campo que coincidentemente no lo he utilizado en esta ni en ninguna tabla. Voy a elegir aquí aceptar y ya tenemos una segmentación. Cada vez que yo elija un país, la tabla comienza a actualizarse. Ahora, si yo quisiera que esta segmentación funcione para todas las tablas, cada vez que yo elija España, las 3 tablas se actualicen, se filtren, le voy a dar clic derecho, conexiones de informe, y acá voy a elegir con qué tablas dinámicas quiero que se vinculen. En mi caso sería con la tabla dinámica del informe 4. Acepto. Ahora, si elijo España, me doy cuenta que las 3 tablas dinámicas están siendo modificadas. Y lo mismo también tenemos una herramienta llamada escalas de tiempo, que está dentro del analizar, insertar escala de tiempo. En mi caso voy a encontrar que hay un solo campo que tiene la fecha, que es fecha de ingreso. Ya tengo aquí mi segmentación de escala de tiempo, le voy a decir que se agrupe por años y que también se vincule con las tablas dinámicas del informe 4. Entonces yo puedo elegir un país, España, y puedo comparar del año 95 hasta el año 99. Y ahí nos va a mostrar cuántas empresas subieron, cuánto es el promedio de saldo y cuánto es el porcentaje de ellos dos. Este es un informe creado con tablas dinámicas. Ahora, actualmente existen herramientas avanzadas que nos permiten también crear informes, y una de ellas es el Power View. Para crear un informe con Power View, me voy a ubicar en mi tabla de datos, me voy a ir a insertar, y en el botón Power View le vamos a dar un clic. Este botón va a aparecer siempre y cuando esté activado el complemento. Si es la primera vez que lo van a utilizar, más probable que le va a salir un mensaje de activación. Muy bien, una vez que yo le doy un clic, me va a aparecer esta hoja con mi tabla que yo tengo acá, pero está lista para ser seleccionada. En el Power View se trabajan por segmentos. Lo que ustedes están viendo acá en este momento, lo que estoy moviendo es un segmento. En este segmento, por ejemplo, yo le digo que necesito solamente la categoría y solamente el saldo, para saber el total de saldo por categoría. Voy a reducir el tamaño de mi segmento, ahí está. Si yo quiero generar un segmento más, solamente tengo que dar un clic en un espacio en blanco y elijo cuáles son los elementos para mi segundo segmento. Yo digo que acá en este segmento voy a tener
a el zonal y quiero tener al saldo. Ahí está. Pero quiero que el saldo no se sume, si no se cuente, entonces le ponemos recuento. Ahí está, para saber cuántas empresas hay por zona. Uno más, voy a crear otro segmento donde tenga mi categoría otra vez y tenga ahora el saldo, pero con valor máximo. Muy bien. Estos segmentos funcionan en base a los elementos que yo vaya seleccionando, vaya eligiendo. Pero lo que yo puedo hacer es cambiar la visión de estos segmentos. Por ejemplo, si quiero que este segmento se vea como gráfico, yo le doy clic en el segmento y en la ficha diseñar le puedo decir cómo lo quiero ver. Si como una tabla, como una matriz, o si lo quiero ver quizás como una tarjeta. Yo voy a elegir acá en este caso como un gráfico de columna apilada. Muy bien, vamos a mover mis segmentos porque no me está dejando ver mucho. Muy bien. Y en este segmento nos vamos a dar cuenta que tenemos un gráfico pequeño donde nos muestra el saldo por categoría. Este segmento de acá también puedo crearlo a través de un gráfico y le digo que sea un gráfico de barra. Ya tengo otro segmento con gráfico. Y finalmente mi segmento que teníamos acá, que es el segmento de categoría con los saldos máximos. Le voy a decir que se vea en mosaicos y cada vez que yo elija una categoría me va a indicar cuál fue su monto máximo. Ahora, una de las cosas que también trae esta herramienta de Power View es el Power Map, está vinculado, donde yo puedo elegir, vamos a crear un nuevo segmento, vamos a elegir el campo llamado país, ahí está, y vamos a elegir el campo llamado saldo. Quiero saber cuántas empresas hay por país. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a cambiar a recuento. Y ahí tengo yo la cantidad de empresas que tengo por país. Pero yo quiero que se vea esto a través de un Power Map. Entonces en la ficha diseñar hay un botón llamado mapa, así como hay los diferentes tipos de gráficos. Voy a ponerle mapa y acá vamos a hacer algunos cambios. En la configuración voy a decir que en ubicaciones reconozca al país para que comience a buscar por internet los países que tengo. Y me comienza a mostrar cuántos clientes hay por países. Si yo voy pasando el puntero del mouse, me doy cuenta que me indica cuántos clientes tenemos según el país seleccionado. En esta área también podemos nosotros elegir y filtrar los elementos. Si no lo necesito, también lo podemos un momento ocultar. Y acá podemos colocar informe anual. Y ya tenemos un informe creado con Power View. Y ya, como les comentaba, yo deseo filtrar en algún momento, podemos elegir algún país específico, por ejemplo, Alemania, Argentina, Brasil y Bélgica, y conforme yo voy activando me va mostrando mis elementos. Entonces, a esto se le llama, ahí está, informe en Power BI. Muchas gracias.